Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar. Soy Julieta de San Félix, secretaria de Cooperación Internacional e Integración Regional de la provincia de Santa Fe. Les doy la bienvenida a todos los participantes de la presentación de la iniciativa Santa Fe Mira Asia, sección India, Negocios y Cultura. Esta propuesta se enmarca en el Programa de Desarrollo de Mercados Estratégicos para la provincia de Santa Fe, que incluye a China, India y Vietnam, y que propone el abordaje de estos tres países con la complejidad que requieren, desde sus aspectos culturales, sociales y políticos, hasta los científico-tecnológicos y comerciales. Desde Santa Fe, creemos que la premisa de nuestra vinculación, aquello que hace fuerte a nuestra producción y nuestro trabajo, son los lazos profundos que tejemos con nuestras contrapartes. En esta oportunidad vamos a presentar el capítulo de India. Este capítulo es organizado por el Gobierno de Santa Fe, a través de Santa Fe Global, y de la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional de manera conjunta con la Universidad Nacional de Rafaela, el Banco y la Fundación ICBC. Se encuentran presentes en la actividad el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el embajador de la República Argentina en la República de India, Hugo Gobi, con quien hemos tenido excelentes contactos en su ex representación ante Australia, lo que abre un camino muy auspicioso para la provincia ahora en sus nuevas funciones ante India. Sabemos que va a tener una fuerte sensibilidad para apoyar a la provincia de Santa Fe en su vinculación con India. El embajador de la República de India en Argentina, Dinesh Bhatia, quien también nos recibió en reiteradas oportunidades y de forma muy cálida en la embajada, y con quien estamos proyectando una visita a la provincia que fue priorizada en el marco de este excelente relacionamiento político, académico, comercial y cultural muy profundo, y que se va a concretar prioritariamente cuando la situación sanitaria lo permita. Asimismo, acompañan el encuentro Paula Ortega, gerente de Productos de Comercio Exterior del ICBC, Macarena Sánchez Muñoz, directora ejecutiva de la Fundación ICBC, Emma Fontanet, gerenta del Departamento de Comercio Internacional de la Fundación ICBC, Rubén Azcúa, rector de la Universidad Nacional de Rafaela. También nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, en la cual funciona el Grupo de Estudios sobre India y el Sudeste Asiático. Para dar inicio, le cedo la palabra al señor embajador de la República Argentina en la República de la India, Hugo Gobi. Bienvenido. Muchas gracias. La presentación, bueno, es para mí un gran honor poder colaborar con el programa provincial de internacionalización de Santa Fe. Considero que es una iniciativa de fundamental importancia para la provincia y para el país. Además, considero una distinción poder participar en este acto de apertura con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti. Recuerdo que hace unos años conversamos sobre estos temas en Australia. Me entusiasma e ilusiona ver que su visión, expresada en aquel momento, se esté transformando en realidad para beneficio de la provincia y del país. Asimismo, quiero saludar muy especialmente al embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, un muy prestigioso diplomático que hace tanto por ampliar y profundizar los lazos entre la Argentina y la India. Finalmente, quiero felicitar al rector de la Universidad Nacional de Rafaela, Rubén Azcúa, por su generosa en esta iniciativa. En primer lugar, quiero señalar lo que representa la India en el sistema internacional. La India es cada vez más un actor central, con verdadera influencia sistémica. Tal vez sea la única gran potencia con capacidad de transformarse en una superpotencia, categoría que tienen en estos momentos solamente Estados Unidos y China. Su creciente peso se refleja en todos los terrenos: el geopolítico, el cultural, el económico, el científico-tecnológico. Cabe señalar que, medida en poder de paridad adquisitiva, proyecciones del Banco Mundial señalan que la India superará a los Estados Unidos como segunda economía más grande del mundo antes del año 2040. La India ya es la tercera o la quinta mayor economía del mundo conforme se la mida en poder de paridad adquisitiva o dólares corrientes según los informes del FMI.
Medidas en dólares corrientes, se trata de una economía de cerca de 3 billones de dólares, es decir, aproximadamente 7 veces mayor que la economía de nuestro país. El mercado de la India ha tenido muy significativas tasas de expansión durante los últimos 20 años. Los organismos internacionales esperan que luego de la fuerte volatilidad ocurrida en las tasas de crecimiento económico durante los años 2020, donde hubo una fuerte recesión, y 2021, que va a haber una fuerte recuperación, el país retome la senda de acelerado y sostenido crecimiento económico durante el resto de la década. La India ya es un mercado de gran tamaño, importa cerca de 480.000 millones de dólares anuales. El World Economic Forum señala que la India será uno de los mercados consumidores con mayor crecimiento durante la presente década, estimando que el gasto de los consumidores se cuadruplicará como consecuencia del surgimiento de un importante incremento en los sectores de clase media y de altos ingresos, que representarán el 47% y 14% del consumo total, respectivamente. Asimismo, dicho informe señala algunas características que deberán tenerse en cuenta, a saber, el consumo per cápita rural crecerá más rápido que el de la población urbana. La favorable dinámica demográfica se expresará en una población joven. El aumento constante del uso de Internet se extenderá a 1.100 millones de personas, y un cambio en las pautas y preferencias de los consumidores como consecuencia de su edad, mayor educación y conectividad. También debe tenerse en cuenta que se trata de un mercado muy diverso y complejo, con altos niveles de protección y donde la competencia con otros países será cada vez más agresiva. Aunque la India continúa siendo una economía con altas barreras arancelarias y no arancelarias, gracias a su dinamismo económico ha logrado incrementar su participación significativamente en el comercio internacional. De acuerdo a la OMC, la India es una de las economías en desarrollo que presenta más dinamismo en el comercio internacional de bienes y servicios. Entre 2008 y 2019, India duplicó sus exportaciones de bienes, ascendiendo 9 posiciones en el ranking mundial de principales exportadores. Asimismo, en dicho periodo se constituyó en el 10º principal importador de bienes, ascendiendo 6 lugares en el ranking de principales importadores. Su comercio exterior supera los 800.000 millones de dólares. Es aún más notable el crecimiento de la India en el sector de servicios. Debo destacar que una empresa argentina, Globant, contrata a más de 2.400 personas en la India y aprovecha esta potencialidad para exportar a terceros mercados, aprovechando su vinculación con la economía. La relación bilateral tiene como características una natural simpatía entre países que buscan su desarrollo y que tienen muchos intereses convergentes. Asimismo, nos une a la India un sistema político democrático y federal. No puedo dejar de reconocer, en el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, que la India ha respaldado siempre la posición argentina. Nuestro país también, en múltiples oportunidades, diversas situaciones, ha respaldado a la India en el plano multilateral. Cabe destacar que son pocas las relaciones bilaterales en el mundo que tienen el nivel de complementariedad que tiene y potencial de crecimiento que tiene la relación entre la Argentina y la India. Durante el año 2020, los intercambios bilaterales con nuestro país alcanzaron la cifra de 3.300 millones de dólares. Las exportaciones de la India a nuestro país se mantuvieron en un nivel levemente superior a los 800 millones. Ello generó un superávit comercial sustantivo para nuestro país. En los primeros 4 meses del año se ha generado un expresivo crecimiento de 64% de las exportaciones argentinas. Ya se exportó un total de 1.222 millones, es decir, casi el 50% de lo exportado durante todo el año 2020.
Este aumento en nuestras exportaciones refleja tanto el incremento de los precios internacionales como el aumento en el volumen exportado. En la actualidad, el comercio de nuestro país hacia la India está centrado en muy pocos productos, respaldando fundamentalmente en las exportaciones de aceites comestibles, en el aceite de soja, producto que se ha incorporado a la canasta básica de consumo en la India. Representa más del 80% de nuestras exportaciones. Además del aceite de soja, nuestro país exporta aceite de girasol, cueros, restos de productos, lecitinas y una serie de otros productos diversos que mencionaré. En sentido contrario, la corriente exportadora de la India a la Argentina, aunque muy inferior en valor, es menos vulnerable a cambios en el sistema internacional o a los precios internacionales. Ello se debe a que es más diversificada en algunos productos, las exportaciones están relacionadas también con inversiones de capitales indios en nuestro país. La alta concentración en pocos productos de nuestras exportaciones señala la vulnerabilidad en esta relación comercial y la necesidad de agregar otros pilares que puedan sostener la relación. En ese contexto, para ampliar los intercambios y profundizar la relación, será fundamental fomentar las corrientes de inversiones recíprocas. Se considera que la India podría jugar un papel significativo en el desarrollo de nuestro sector minero. Asimismo, la Argentina tiene mucho para aportar en el área de tecnologías agropecuarias. La provincia de Santa Fe juega un papel central en la relación económica con la India. En 2020, las exportaciones de productos de origen de la provincia de Santa Fe con destino a la India alcanzaron la cifra de más de 2.066 millones de dólares. Es decir, que aproximadamente el 80% del total exportado por nuestro país proviene de Santa Fe. Para el primer cuatrimestre de 2021, la provincia de Santa Fe ya exportó en valor a la India un total de 1.045 millones, lo que representa un crecimiento de 68% respecto al año anterior. Las exportaciones de la provincia de Santa Fe se concentran principalmente en aceites comestibles, pero también hay montos expresivos en otros productos como cuero bovino curtido, maíz pisingallo, lecitinas, lactosuero y glicerón para la industria de alimentos y otros 45 productos más. Cabe señalar también que empresas de la provincia han demostrado además muy significativa capacidad para el desarrollo tecnológico, dinamismo empresarial y visión estratégica para relacionarse con la India. Quiero citar como ejemplo que se está colaborando para que la empresa Terragene pueda internacionalizarse con una implantación en la India, lo que seguramente incrementará las exportaciones de nuestro país, pero también incrementará la capacidad de la India en ese sector tan específico. Terragene, instalada en Rosario, es una fabricante líder de más de 150 productos para la eficiencia y control de procesos de esterilización, limpieza, lavado y termodesinfección en hospitales, clínicas dentales, industrias de alimentos, etc. Luego de haber destacado la visión y orientación del gobierno de la provincia, la capacidad de su sector productivo y académico, el sentido verdaderamente emprendedor de sus empresas, debo también reconocer a Colón de Santa Fe y felicitarlo por haber ganado el campeonato de manera categórica. Muchas gracias. Gracias a usted, embajador. Ahora escucharemos las palabras del embajador de la República de la India en la República Argentina, Dinesh Bhatia. Muchas gracias, Julieta, por la introducción. Señor Gobernador de Santa Fe, señor Omar Perotti, embajador, mi amigo Hugo Gobi, gracias por sus palabras. Rector de la Universidad Nacional de Rafaela, señor Rubén Azcua, amigos, mis argentinos hermanos y hermanas, muy buenos días a todos los participantes en Argentina y muy buenas tardes a todos en India. Es un gran placer y privilegio para mí participar
en este evento de hoy de Universidad Nacional de Rafaela. Permítanme comenzar recordando el momento en que vi el programa tentativo para la presente inauguración del programa de internacionalización de la Universidad de Rafaela. Lo que atrajo mi atención fue que el programa menciona a la India como uno de los mercados estratégicos para Argentina en Asia. Creo que aquí es donde se requiere un cambio de perspectiva. Las relaciones entre India y Argentina fueron elevadas a la categoría de socios estratégicos en 2019. Así es como deben verse, como una visión holística sobre vínculos más profundos y amplios, y no solo a través del prisma de las relaciones económicas. Permítanme también explicar por qué lo digo. A mi llegada a Buenos Aires en agosto de 2019, pronto me di cuenta que, aunque los dos países están separados por 16.000 kilómetros, había sorprendentes similitudes entre ambos países. Por mencionar algunas, India y Argentina son el séptimo y octavo país más grande del mundo, respectivamente, en términos de áreas geográficas. Ambos tienen una topografía variada que abarca desde montañas hasta desiertos, vastas costas y la presencia de varios ríos naturales. Asimismo, una cuestión muy importante, ambas son democracias vibrantes. Y por supuesto, cada indio y argentino tiene una opinión al respecto de todo lo que hay bajo el sol. La distancia ciertamente ha dificultado el tipo de interacción intensa que podría haber existido entre los pueblos de ambos países. Sin embargo, es sorprendente ver el impacto de la cultura india, su filosofía, la espiritualidad, el yoga y el ayurveda en la población argentina promedio. Argentina, en cambio, es conocida por muy diferentes motivos en la India, a saber, el fútbol, Maradona, Messi y para toda la gente de mi generación, Gabriela Sabatini. Asimismo, existen diferencias evidentes. En primer lugar, el tamaño de la población de la India es aproximadamente 30 veces mayor que el de la Argentina. En segundo lugar, el devenir histórico de la India data de varios miles de años y se constituye como un crisol de diferentes idiomas y culturas nativas, pero que han coexistido en el mismo territorio durante siglos. Por su parte, Argentina es una nación joven cuya población en su mayoría es descendiente de migrantes de otros lugares. Amigos, la pandemia persistente desde el año pasado sigue cambiando el mundo. Es sorprendente ver que ambos países pasaron por un índice similar de infecciones durante la pandemia y adoptaron medidas algo similares para combatirla. Como es evidente, ninguna de las opciones disponibles para los gobiernos de dos países al inicio de la pandemia era fácil. Cada país diseñó su propia estrategia y tuvo en cuenta la ubicación geográfica, el tamaño de la población, su sistema de gobernanza, la conectividad de viajes y comercio con el mundo exterior, la disponibilidad de recursos, etc. El aislamiento inicial ayudó a las autoridades en ambos países a ampliar la infraestructura de atención médica. Desafortunadamente, nuestros dos países enfrentaron una segunda ola de COVID más seria y mortal. Afortunadamente para India, contamos con la suficiente producción de vacunas. Trascendimos de ser la farmacia del mundo a ser el proveedor de vacunas para el mundo antes de que nos golpeara la segunda ola. Las 580,000 vacunas hechas en India proporcionadas a la Argentina en febrero de 2021 se encuentran entre las más de 66 millones de vacunas enviadas por India a más de 80 países. También ampliamos el apoyo a 150 países mediante el suministro de insumos médicos críticos que van desde equipamientos hasta productos farmacéuticos. Actualmente estamos avanzando con nuestro programa de vacunación a una velocidad increíble. Hasta ayer habíamos administrado más de 250 millones
de primeras dosis, además de alrededor de 50 millones de segunda dosis también. Volviendo al tema del programa de hoy, ciertamente no descartaré el rol de las relaciones económicas en la profundización de nuestros vínculos bilaterales. Para sorpresa de muchos, el comercio bilateral, como mencionó el embajador Hugo Gobi, en 2020 registró un pico sin precedentes de 3.311 millones de dólares, incluidos 2.500 millones de dólares de exportaciones argentinas a la India, un aumento del 16,4%. Esto fue a pesar de la interrupción de las cadenas de suministro debido a los bloqueos en todo el mundo. Además, me alegro ver a Santa Fe Global celebrando el hecho de que India se había convertido en el principal destino de exportación de la provincia en el primer trimestre de 2021, lo que representa el 10,8% de las exportaciones totales de la provincia. En este sentido, recientemente India abrió unilateralmente su enorme mercado para el producto insignia de Argentina, la yerba mate, a pesar de un enorme déficit comercial. El estancamiento de las exportaciones indias a Argentina y el aumento del déficit es sin duda un motivo de preocupación para India y anhelo que el gobierno de Argentina tome medidas correctivas. Además, creo que ambos países se beneficiarán mutuamente de la colaboración en varias otras áreas. Estas incluyen tecnología nuclear especial, TICs, empresas emergentes, minería y minerales, litio y energías renovables, energía en general, biotecnología, agricultura y, por supuesto, turismo cuando se habilite dicha posibilidad. Debo agregar que ya tenemos varios mecanismos existentes en muchos de estos campos para la interconsulta y la cooperación. En resumen, debemos mirar nuestras relaciones integrales como socios estratégicos y comparten valores e intereses, como dos socios económicos con un enorme potencial de asociación económica, como dos sociedades que tienen afinidades naturales, y como socios sólidos en foros internacionales y multilaterales, especialmente en la plataforma de cooperación Sur-Sur. Con estas palabras, deseo un gran éxito a este programa de internacionalización de la Universidad de Rafaela. Mis mejores deseos para todos sus participantes. Espero que su diálogo contribuya de manera constructiva a profundizar aún más la agenda entre nuestros dos países amigos, India y Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador. A continuación realizaremos la presentación del ciclo Santa Fe Mira Asia, sección India, Negocios y Cultura. Para eso le voy a dar la palabra al secretario de Comercio Exterior, Germán Burcher. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Señor gobernador, señores embajadores, representantes de las instituciones que organizamos esta actividad, público y asistente en general. Como bien se mencionó, esto forma parte de un programa de desarrollo de los mercados estratégicos de Santa Fe. El gobernador al comienzo de la gestión nos planteó trabajar con los principales mercados, y tanto India, China y Vietnam forman los principales destinos de las exportaciones de Santa Fe. Por eso este tipo de programas para profundizar el comercio y las relaciones con estos países. Vamos a explicar rápidamente de qué consiste el programa. Si bien hoy, cuando terminemos el acto de apertura, se va a desarrollar la primera actividad, vamos a estar desarrollando el primer módulo de capacitación. Bien. En un comienzo, este programa vamos a ver que tiene un marco institucional. El marco institucional que comprende es desde el gobierno santafesino, la Agencia Santa Fe Global, la Secretaría de Relaciones Internacionales, y también participa la Universidad Nacional de Rafaela junto con el banco y la Fundación ICBC. Y con la colaboración de
tanto la embajada argentina en India como la embajada india en la República Argentina. A nivel general, contamos con 3 etapas. La primera etapa son 3 módulos de capacitación. Como mencionaba recién, hoy desarrollaremos la primera. La segunda etapa es una etapa de rondas de negocios virtuales, producto de que no podemos viajar todavía. Y una tercera etapa donde ya la presencialidad nos permita ir hacia India y recibir empresarios de India en Argentina. Estaremos trabajando en ese sentido. Los sectores con los que estuvimos trabajando y profundizando y haciendo análisis y trabajos de inteligencia comercial que puede ser de interés en el relacionamiento con India son el sector software y tecnología de la información y la comunicación, audiovisuales, el sector de AgTech, todo lo que tiene que ver con la tecnología y la maquinaria para el agro y la industria alimenticia, y alimentos procesados y bebidas. Como les mencionaba, el marco institucional con la que se va a desarrollar estos 3 módulos de capacitación. Y los 3 módulos de capacitación van a tener una modalidad virtual, 3 jueves seguidos, hoy tenemos el primero. Aproximadamente la duración va a ser de 1 hora y media, y va a haber disertantes de distintas instituciones referentes sobre la temática de India. Es un curso gratuito y los 3 se van a dictar vía Zoom. En el día de hoy haremos un abordaje de lo que es una introducción hacia India, las relaciones bilaterales entre India y Argentina, donde se profundizará los temas de la economía, la historia de India, la geopolítica de India y las relaciones bilaterales en general de India con el mundo. Esta capacitación va a estar a cargo de Balaji Parthasarathi, que es profesor en el International Institute of Information Technology. Él nos va a hablar desde Bangalore, desde India, y ya está conectado, y también de Manuel Gonzalo, que es doctor e investigador y docente de distintas universidades. La moderadora en el día de hoy va a ser María Julia Lencioni, de la Universidad Nacional de Rafaela. El segundo módulo, que será el jueves que viene, va a estar referido ya más a la cultura de los negocios con India. Ahí vamos a trabajar un poco más sobre los mecanismos de negociación, la idiosincrasia del empresariado indio para establecer vínculos comerciales con, por ejemplo, en este caso con Argentina y en especial con Santa Fe, los sectores que se podrán trabajar, y van a estar a cargo de Cintia Ferrer, que es profesional de comercio internacional, y Nicolás Creus, que es director de negocios internacional de Terragene, esto que mencionaba ante nuestro embajador. Vamos a contar con la presencia de un integrante de la empresa Terragene que está trabajando con estos temas con India. Y como moderador va a estar Martín Lococo, CEO de la Cámara del Asia. El tercer módulo, que va a ser el jueves 24, ya vamos a ir concretamente a hablar más sobre las oportunidades comerciales para Santa Fe en India. En ese sentido se van a profundizar los trabajos de inteligencia comercial, analizar los sectores con mayor potencial de vinculación, qué podemos ofrecer desde Santa Fe y qué podemos recibir desde India en este relacionamiento. Y esta disertación va a estar a cargo de Raúl Pastorini, que es director de Namastrey, que es una empresa santafesina radicada en India, y además de representantes de la Embajada Argentina en India. En este caso, el tercer módulo va a estar moderado por Emma Fontanet de la Fundación ICBC. La segunda parte de este programa, como mencionamos, va a estar referida a rondas de negocios virtual. Las rondas de negocios virtual nos permiten este tránsito ante la imposibilidad de viajar producto de la pandemia, de vincularnos con empresas en distintos países del mundo. Santa Fe hizo una muy buena experiencia el año pasado, desarrollamos 16 rondas de negocios con una plataforma justamente de rondas de negocios virtuales. Pensamos que podemos usarla perfectamente para vincularnos con empresarios en India, con lo cual también amerita todo un trabajo de inteligencia comercial de ambos, tanto de India como de Santa Fe, para poder trabajar y lograr buenos contactos. Y cuando la presencialidad lo permita, esto no es un plan para el 2020, 2021 lo que estamos hablando, es un plan de largo plazo. Pensamos desarrollar también misiones comerciales hacia India y recibir también misiones en nuestra provincia de empresarios indios, también encabezado por el embajador de India en Argentina. Esto que les acabo de comentar es la dirección que nos planteamos desde la gestión, el rumbo que queremos tener, en especial con India.
Está claro que esto como un plan de trabajo es flexible y deseamos agregar y fortalecer y enriquecer con nuevas acciones, más acciones y también nuevos actores que puedan apoyarnos con el desarrollo hacia India. Así que de manera inicial presentamos estos 3 componentes, pero esto lo van a ir viendo los participantes, que lo vamos a ir engrosando a lo largo del tiempo, y repito, no es un programa para 2021, sino que es un programa de más largo plazo. Así que por mi parte ya les comenté el programa. Terminada esta presentación, este acto de apertura, vamos a tener el día de hoy el primer módulo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Para dar el cierre a la presentación, le voy a ceder la palabra al gobernador de la provincia de Santa Fe, Contador Público Nacional, Omar Perotti. Muy buenos días a todos, a todas. Querido embajador Hugo Gobi, un gusto vernos de esta manera nuevamente. Lo decía Julieta en el inicio, es una alegría poder compartir esta actividad hoy y este desafío creciente que seguramente las relaciones de la provincia de Santa Fe, de la Argentina con India, lo va a tener como un actor no solamente importante, sino interesado y bien interesado por el desarrollo y la política internacional de nuestro país. Señor embajador de India en la República Argentina, Dinesh Bhatia, la verdad, un gusto verlo aquí y encontrarnos de esta manera. Esperemos que los días nos permitan pronto esta visita que tenemos acordada y deseada de usted en nuestra provincia, a cada uno de los responsables de la organización del evento, a las autoridades del banco, al señor rector de la Universidad Nacional de Rafaela, al grupo de estudios de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a su decano, el licenciado Marini, y a cada uno de los estudiantes que desde allí forjan un mayor conocimiento de las relaciones de nuestros países. Y no solamente la satisfacción del día de hoy de poner en marcha este seminario, sino de la concordancia de los actores que hoy están organizando y de todos aquellos que están haciendo el seguimiento y la participación, manifestando su interés concreto en esta relación. Decía muy bien el embajador Dinesh Bhatia la distancia entre los dos países. Y esa distancia de kilómetros muchas veces es una frontera importante en el acercamiento. Creo que el desarrollo de las comunicaciones, de las tecnologías, nos van permitiendo herramientas mucho más cotidianas, pero lo que realmente acerca es el conocimiento de los países. Y creo que aquí tenemos la enorme tarea y por eso la importancia de otras instituciones más allá de los gobiernos, de otras instituciones que puedan garantizar en la permanencia de sus actividades, de sus estudios, este vínculo creciente que necesitamos tener de actores que se conozcan, de actores que compartan, de mayor amplitud en los saberes de ambos países, de nuestras culturas, fundamentalmente, y de nuestra potencialidad. Y esa complementariedad que hablaba el embajador Gobi, y que realmente en las descripciones, en el análisis hasta académico, cuando vemos los sectores productivos, el perfil del comercio exterior, decimos, en estos dos países hay una clara complementariedad. Esa complementariedad tiene que dejar de ser potencial, tiene que dejar de ser algo que se visualice en las posibilidades. Somos nosotros los responsables de darle realismo, de hacerlas concretas. Por eso el entusiasmo de que más actores sean los que se vayan involucrando, desde las universidades, desde las empresas, algunas que tienen ya un camino recorrido y que nos tendrán que ayudar con esas enseñanzas hasta aquí, a los nuevos interesados, al personal de comercio exterior de nuestras empresas en la provincia de Santa Fe. El fortalecimiento, la formación de nuestros recursos humanos públicos y privados, no solamente en las formas de conectarse con el mundo hoy para aprovechar las rondas virtuales, la plataforma, el e-commerce,
sino también el desarrollo de nuevos productos. Ser la provincia que en la Argentina tiene la responsabilidad de ser la que más productos exporta y volumen exportado y en dólares tiene con la India, lo asumimos con un orgullo, lo asumimos porque vemos que allí la Argentina tiene una instancia de crecimiento importante y nos tocará a nosotros como Santa Fe seguir abriendo esas posibilidades, que el primer semestre esté marcando, aún en estas restricciones vividas en el 20 y en el 21, una instancia de crecimiento tiene que entusiasmarnos a todos y responsabilizarnos en que esos productos nos tienen que ir abriendo la posibilidad de diversificar, la posibilidad de un ida y vuelta en nuestras exportaciones e importaciones de mutuo beneficio para nuestros países. Que de los sectores tradicionales, quizás es donde tenemos el componente mayor de las exportaciones, de nuestro potencial agroindustrial, agroalimentario, del vínculo de estos con la maquinaria agrícola y su potencialidad, de las posibilidades del sector metalmecánico. Pero tenemos un desafío enorme en complementar algo donde India claramente es un referente internacional de peso, que son las tecnologías. Y nuestro país tiene, y la provincia de Santa Fe en particular, sectores vinculados a la tecnología con un gran potencial. Particularmente en nuestros principales centros tecnológicos de Rosario, de Santa Fe, en las zonas productivas de Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista. Es allí donde nosotros sentimos que tenemos que a los sectores tradicionales que están forjando hoy la relación bilateral del comercio, ínfimas si vemos los números del potencial comprador de India, somos menos del 0,5, casi el 0,5 de esa total, con la magnitud que esto define el potencial futuro. Nos entusiasma profundamente esta actividad, nos entusiasma la disposición de nuestro embajador, del embajador indio en la Argentina, la predisposición de las universidades y de todos los interesados en este primer seminario de una serie de actividades que será creciente a partir de esta actividad. Y seguramente algo que nos interesa por el momento que vivimos, todo este desarrollo de tecnologías, el embajador hablaba de Globan, hay empresas y creemos profundamente y deseamos y acompañamos a la empresa Terragene en este desafío, una de las empresas vanguardia en el sector de las nuevas tecnologías, de las startups, una posibilidad real y concreta que puede seguir mostrando al mundo la capacidad científica tecnológica que tiene la Argentina y que tiene en particular radicada en nuestra provincia. Tener los vínculos con estos sectores será muy importante. De la misma manera que la pandemia pone claramente a India en la visibilidad de su potencial en el desarrollo de productos farmacéuticos, de productos médicos. Y es allí donde, como provincia, y con la colaboración del embajador, vamos avanzando en esos vínculos, en la posibilidad de la Argentina y en la posibilidad de provincias argentinas de ver cómo podemos acceder a esa capacidad de producción de vacunas, entendiendo claramente el desafío prioritario que tiene India en vacunar a su población. Deseo de todos, expectativa creciente en que esas vinculaciones nos permitan crecer para enfrentar este momento y seguramente consolidar una acción de resguardo epidemiológico en el futuro con estos vínculos y estas posibilidades de vínculo con los laboratorios, con producción o vínculos con producciones locales. Creo que está definida la prioridad para Santa Fe en mirar claramente a India como uno de los potenciales a trabajar en nuestra gestión. Deseamos profundamente que de aquí queden consolidados actores permanentes en este vínculo. Nosotros podremos dejar de ser gobernadores, de ser funcionarios. Las universidades, las instituciones, las empresas tienen que consolidar
este vínculo en forma permanente. A eso apostamos y en eso confiamos plenamente en el desarrollo de estas actividades y, como decía en el inicio, en contar con embajadores con la mejor disposición y entendiendo el momento y la necesidad de incrementar el comercio, el vínculo, pero fundamentalmente los lazos culturales y de amistad entre estos dos países, dos democracias, y fundamentalmente queriendo ser parte de ese desarrollo potencial que convierte sin duda a India en los próximos años en un actor central de la economía. Queremos ser ya parte de ese vínculo, queremos ser parte de esa posibilidad de crecimiento exitoso que tenga India y que se refleje en lo que nosotros queremos, la posibilidad de bienestar para nuestra gente. Muchísimas gracias, éxitos en el desarrollo de esta y de todas las actividades. Embajador, seguramente en los próximos días podremos y esperamos que las condiciones nos permitan tenerlo presencialmente en la provincia. Hugo, será un placer encontrarnos nuevamente en tu visita a la Argentina o en nuestra visita o posibilidad cuando retomemos, como Germán decía, las misiones presenciales, verte en funciones. Un gran abrazo y un agradecimiento a los que colaboraron en la organización, que participan junto a nosotros en la organización, a la fundación, al banco, a la universidad, a las universidades, a los estudiantes. El deseo, como decía antes, de una muy buena jornada de trabajo que habilite este seminario con sus 3 módulos. El agradecimiento al primer disertante que tenemos en el día de hoy por su valiosa participación y a cada uno de los que después nos estará enriqueciendo con sus conocimientos y saberes. Que tengan muy buen día y una muy buena jornada de trabajo. Muchas gracias, gobernador. Damos por concluida esta primera parte del lanzamiento para dar comienzo al primer módulo de capacitación. Para ello, le cedo la palabra a María Julia Lencioni, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rafaela. Muchas gracias. María Julia. Muchas gracias, Julieta. Buenos días a toda la audiencia. Damos comienzo al primer módulo del ciclo de formación de Santa Fe, Mira Asia, Programa de Desarrollo de Mercados Estratégicos, sección India, Negocios y Cultura. El mismo es organizado por el Gobierno de Santa Fe, a través de Santa Fe Global y la Secretaría de Cooperación Internacional e Integración Regional, de manera conjunta con la Universidad Nacional de Rafaela, el Banco ICBC y la Fundación ICBC. Antes de comenzar con las disertaciones, les comento la modalidad. Los expositores realizarán su presentación. Mientras tanto, el público participante podrá realizar preguntas por el chat habilitado para preguntas y respuestas. Al final de cada presentación, leeremos las mismas para la intervención de los profesionales. Asimismo, les recuerdo que aquellos que asistan al menos 2 de los 3 módulos recibirán certificados de participación. Comenzamos entonces con el primer módulo que se titula Introducción sobre India, Relaciones Bilaterales, India y Argentina, cuyo temario incluye herencia colonial, Gandhi, Nehru, India y Rajiv, el Congress Party, la liberación post-1990, Modi y el Bharatiya Janata Party, hinduismo, Estado y mercado en India, Estado, burocracia, planificación y relevancia de las regiones, la democracia más grande del mundo y sus peculiaridades, política exterior india, del no alineamiento al multialineamiento, Bangalore como hub tecnológico. El Índico, su relevancia ayer y hoy, divergencia y reemergencia de India, India como corazón del Índico, crecimiento en perspectiva de largo plazo, drivers de crecimiento en el siglo XXI, externos e internos, importancia geopolítica y económica de la India hoy, sectores claves y desafíos de la economía india, relaciones entre India y América Latina, relaciones bilaterales India-Argentina y oportunidades comerciales y de cooperación para Santa Fe. Como disertantes, contamos con la presencia del doctor Balaji Parthasarathi, profesor en el International Institute of Information Technology de Bangalore, India,
El señor Partha-Sarati es licenciado en Arquitectura con honores, máster en Gestión de Construcción y máster en Planificación. Obtuvo su doctorado en la prestigiosa Universidad de Berkeley, California. Desde 2013 es profesor en el Instituto Internacional de Tecnología de la Información, donde fue decano del 2014 al 2017. Realiza sus trabajos de investigación en el Centro de Tecnologías de la Información y Políticas Públicas, dependiente de este instituto, que se interesa por las interacciones entre la tecnología y la sociedad, y en particular por el modo en que los avances tecnológicos satisfacen las necesidades de las comunidades desatendidas. Algunas de sus áreas de interés son la industrialización tardía, las pymes, políticas de innovación y desarrollo económico regional, software informático y nuevas industrias de los medios de la comunicación, la economía política de la gobernanza electrónica y acceso a la información, flujos de residuos electrónicos, la urbanización y ciudades inteligentes, y la economía de plataformas. Publicó el libro El auge del dominio híbrido, gobernanza colaborativa para la innovación social, en 2016, junto a otro autor, y ha realizado diversas publicaciones en revistas científicas y en otros campos no académicos. La presentación del señor Partha-Sarati será en inglés, por lo que contará con traducción simultánea. Por favor, referirse al instructivo para más información. Balaji, we are ready for you. Yeah, thank you, Julia, for that kind introduction. And let me share my screen. I hope compartir mi pantalla. Espero que les llegue la imagen. También quiero saludarlos a todos desde Bangalore, India, al embajador argentino en India, al señor Hugo Gobi, y al embajador indio en Argentina, Dinesh Bhatia, gobernador de Santa Fe, señor Omar Perotti. Claro, también a mi buen amigo, el rector de la Universidad de Rafaela, a mis amigos allí, a los sponsors. Damas y caballeros, me da un gran placer ser parte de este esfuerzo de acercar a Argentina y a India. Y habiendo tenido el privilegio de visitar al país 2 veces por razones económicas y también haber visitado Rafaela en 2018, no dudo que hay mucho en común y mucho que podemos hacer juntos. La presentación que voy a realizar hoy es apenas una breve y pequeña contribución en esa dirección más amplia. Es titulada India, un estudio de contrastes, ubicando la industria de la información y la tecnología en contexto. Ahora, India ha tenido muchos destaques tecnológicos. Como mencionaron anteriormente, es un sector que crece rápidamente y se espera que sea la segunda economía del mundo en 2050, la de la India, esto es. En 2008, India tenía la tercera industria farmacéutica más grande del mundo en términos de volumen y se han referido a ella como la farmacia del mundo en desarrollo. Por ejemplo, India lanzó recientemente Covaxin, que es una vacuna nativa desarrollada en India por Bharat Biotech en cooperación con el Consejo Indio de Investigación Médica y el Instituto Nacional de Virología. Claro que la Organización del Espacio, Investigación Espacial India, es algo más común entre países menos ricos. Ha lanzado una sonda interplanetaria, un telescopio, ha explorado la Luna, ha llevado más de 200 satélites al espacio desde 19 países y ha planificado misiones a Marte y a Venus. Estos son algunos logros muy destacados. Y claro, como han mencionado, ya en 2009, India también era el mayor exportador del mundo de servicios y tecnología de la información.
Aquí tenemos un gráfico que muestra ese crecimiento. Y si pueden ver al cambio entre la década del 80 y 2018, el último año para el que tenemos estos datos, en términos reales, el crecimiento ha sido algo así como de 20.000 millones a 65.000 millones de dólares. Pero si vemos a los números actuales, India exporta actualmente 65.000 millones de dólares. Es el mayor exportador de servicios de tecnología en el mundo. Y de esos, el 85% de las exportaciones, el 85% son exportaciones. En términos de lo que hacemos, pueden ver las exportaciones y, claro, ahí también hay un uso nacional. India opera muchas de estas cuestiones a través de empresas nacionales. Hay un número de empresas multinacionales que operan aquí. De hecho, IBM tiene más empleados en India que en cualquier otro país del mundo, incluyendo Estados Unidos. Nuevamente, otros indicadores de el crecimiento del sector en India y de su capacidad creciente de aplicar y usar tecnología. La tabla a la izquierda pueden ver que en 1994, hace casi 25 años, India tenía solo 1,1 teléfono cada 100 habitantes. Teníamos una tasa de penetración de 1,1. Pero si se adelantan a 2017-2018, las barras azules indican la densidad de penetración de telefonía y ha crecido en un 90%. Es decir, hoy cada 100 personas tienen 90 o más tienen un teléfono. Más de medio billón de personas, o casi 500 millones de personas, tienen acceso a suscripciones de Internet de banda ancha. La implementación y el uso de tecnologías de la información crece muy rápidamente en India. Habiendo dicho esto, también quiero destacar, como dije anteriormente, que India es un país de grandes contrastes. Tenemos por un lado esta amplia conectividad y por otro lado voy a mencionar otras cuestiones, pero finalmente voy a decir por qué hay oportunidades significativas para la cooperación entre India y Argentina. He tomado algunos datos macroeconómicos seleccionados para los países BRICS, porque a India se refieren mucho en este grupo, o como miembro de este grupo. Los datos de Producto Bruto Interno para per cápita fueron los datos no muy recientes, pero los más actualizados que tengo del Banco Mundial. Tiene, como pueden ver, un PBI per cápita mucho más bajo que, por ejemplo, el vecino de Argentina, Brasil. En algún sentido, India también es el más pobre del grupo, pero es una economía bastante competitiva y es una economía bastante vital y muy innovadora, como si pueden ver ahí abajo el ranking global de competitividad o de innovación global. No se desempeña mal, es parcial en comparación con los otros BRICS. Y creo que aquí hay un potencial para crecimiento y cooperación. De forma similar, yo pienso que si vemos las áreas que se pueden llamar de infraestructura social, en especial educación y salud, India sí tiene un camino aún por recorrer en comparación a los otros BRICS, ya sea en las tasas de alfabetización, que es del 69% en India, o los gastos en educación, lo mismo es para la esperanza de vida, es más baja en India. El gasto en salud pública también es más bajo, aunque tenemos, en contraste, una gran capacidad de producir productos farmacéuticos de una gran gama de usos y también estamos desarrollando vacunas contra el COVID. Todo esto para decir que es un país de grandes contrastes. Un aspecto más que me gustaría señalar, si pueden ver aquí en esta tabla, la gran mayoría del país
está en actividades o empleos informales, del sector informal. Hay dos aspectos del empleo informal que tenemos que tener en cuenta. Uno es que el empleo informal es mayormente empresas muy pequeñas que emplean menos de 10 personas y tienden a ser empresas con bajo nivel de productividad. Pero yo creo que el otro aspecto es que la mayoría de las personas en el sector informal tienen muy poca protección social, pensiones o cobertura en salud. Esta es una imagen que tenemos, un país vasto, muy diverso, lleno de todo tipo de contrastes y también hay contrastes regionales que decidí en pos del tiempo no mencionar aquí, pero si pueden mirar, por ejemplo, al sur y al oeste de India. El sur y el oeste son más industrializados, el nivel de producto por cápita es un poco más alto, mayores niveles de educación y muy distinto a otras partes del país. Y de hecho, esto no es nuevo. Quiero comenzar con cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. De hecho, si volvemos al 1975, cuando tuvimos la imposición de un estado de emergencia, el embajador de ese momento en India, Daniel Patrick Moynihan, dijo de esta forma tan asertiva, cuando India dejó de ser una democracia, nuestros intereses se cayeron allí. ¿Qué quiere exportar India si no enfermedades contagiosas? Tenemos que recordar que Moynihan era un amigo de India, le gustaba el arte indio y tantas otras cosas de India. Entonces sus palabras, lo que estaban diciendo era cómo un país que se había percibido en esos términos se había convertido hoy en un exportador de software. Ese es un gran logro en cualquier parámetro y yo creo que allí deberíamos establecer conexiones entre nuestros dos países. Y para reforzar lo que el señor Moynihan dijo de un ministro, el señor George Fernández, en 1977 IBM se preocupaban por el impacto de la computarización en el empleo y expulsaron a IBM del país en ese momento. Entonces sería muy válido, ¿no? En 1970 y tanto, preguntarse si India en algún momento iba a recibir alguna forma de computarización y de recibir la revolución industrial que estaba afectando al mundo a través de las computadoras. Entonces, ¿cómo llegaron estos cambios finalmente? Les voy a dar como una guía de los cambios en las políticas para explicar cómo cambiaron rápidamente las cuestiones desde la independencia de India. Después de la independencia de India, India adoptó muy ampliamente un plan muy autárquico, impulsado por empresas públicas para la importación de sustitución de importaciones, y la industrialización. Para mejor o peor, lo que este conjunto de políticas hizo fue que durante hasta los 80s, el crecimiento de India tenía un promedio anual de 3,5%. Lo que hizo que un economista muy destacado, Raj Krishna, lo llamara a este porcentaje una tasa de crecimiento hindú. Pero este 3,5% no se trataba tanto del crecimiento de la población. El crecimiento y el bienestar económico del país no sucedía lo suficientemente rápido. Ese era el problema con esta tasa hindú. Esto sucedió hasta fines de los 70, principios de los 80. Pero la gente empezó a preguntarse, hay muchos otros países que se han adelantado a India. Y India tiene tantos talentos, tantas habilidades y tanto potencial que está rogando ser explotado. Pero podemos entonces ver que desde los 80 hubo un cambio en las políticas que enfatizaron el crecimiento, lo impulsaron las iniciativas privadas en oposición a las iniciativas públicas, el comercio exterior y la inversión extranjera. India se ha convertido en un país mucho más integrado con la economía mundial.
Hasta ese momento éramos un país, una economía muy aislada, y recuerdo cuando yo era pequeño, conseguir un par de jeans Levi's era como un regalo de Dios, y hoy se fabrican en volúmenes altísimos en nuestro país. Como dije, entonces, desde los 80 hubo una tentativa de liberalizar la economía, tenemos la política tecnológica de 1983, que dijo, bueno, tenemos que ser autosuficientes, pero también tenemos que desarrollar tecnologías que sean competitivas a nivel internacional y que tengan potencial de exportación. Y esto empezó a manifestarse en la tecnología de la información. La idea era que India debería convertirse al software lo que países como Corea y Taiwán se estaban convirtiendo en relación al hardware, muy centrales para esas industrias. Entonces, tenemos iniciativas en los 80s que intentaron fomentar la industria en esa dirección. Por ejemplo, una política de 1986 cuya principal motivación era darle acceso a tecnología global a las empresas para que se creen miles de empresas pequeñas de software en el país y que podamos desarrollarnos localmente, así como exportar. La industria tenía que ser independiente y el gobierno solo ofrecería apoyo promocional y de infraestructura. Esta política fue un rechazo de la sustitución de importaciones y la ideología de autolimitación o autoabastecimiento. Luego, si se ve lo que sucedió en la década del 90, especialmente en la industria del software, se estableció algo que fueron los parques de tecnología de software, como zonas específicas de exportación y producción del sector, ofreciendo infraestructura para la producción de software con comunicación. Y eso cambió también a los servicios offshore, digamos, a los servicios internacionales. Iniciamos esta nueva relación entre la industria india del software y los mercados globales, que ha sido muy relevante para apoyar este crecimiento que hemos visto. Las empresas pudieron, algo pionero en India, tener un modelo de entrega extranjera global, lo que se llaman centros de desarrollo internacionales con la infraestructura, tecnología, herramientas de productividad y metodologías del lugar de trabajo para el cliente, con un enfoque especial en las normas que son aceptadas ampliamente por la industria, los estándares ISO, todos los 5 niveles de madurez de capacidad del Instituto de Ingeniería del Software. Para 2002, 85 empresas estuvieron certificadas a nivel 5 de este nivel de maturity o madurez, comparado con solo 42 en el resto del mundo. O sea, muchas empresas indias pudieron demostrar que eran similares al resto del mundo, que podían entregar software de alta calidad a un costo relativamente bajo, pero también aprovechando los costos más bajos de la mano de obra en el país. Pero no es solo algo solo de bajo costo, es también de alta calidad, y esto es algo que hay que apreciar. Claro que en ese momento, en los 90, también hubo un cambio más amplio en la economía, ya que el régimen administrativo de los 80 había mejorado, llevó a un crecimiento más rápido. Pero para mediados del 91 hubo una crisis de la balanza de pagos y el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para un plan de estabilización fiscal con un programa de ajustes estructurales. Y estas son cosas que han, bueno, Argentina también lo conoce bastante, ¿verdad? La rupia india se devaluó significativamente. También hubo una conversión de la rupia a moneda convertible y hubo una baja de las tarifas,
hubo un incentivo para desarrollar nuevas tecnologías y para desmantelar el viejo sistema regulatorio. El licenciamiento muy amplio fue abolido para muchos sectores, excepto donde eran cuestiones estratégicas, y fue reservado únicamente para el sector público. Por otra parte, se redujo en muchas partes. Y esto, estoy contando lo que sucedió en esa época porque estamos en el mismo camino. No ha habido muchas vueltas atrás, ha habido muchos ajustes específicos para sectores, pero hemos visto cómo el país está avanzando en el mismo camino de internacionalización, innovación y la capacidad de desarrollar negocios de una forma cada vez más fluida. Y estos números son más recientes aquí en esta tabla. Si quieren ver en la primera fila de esta tabla, habla del comercio como porcentaje del PBI. En 1990, alrededor de 15,67%, pero miren a los números en 2016, era el 40% ya. Y de forma similar, si ven a la importación, la segunda línea de bienes y servicios, creció de 33.000 millones en 1990 a 523.000 millones en 2016. Ha crecido 20 veces. Al mismo tiempo, si ven la exportación, la otra fila en rojo, creció de 32.000 millones a 504.000 millones para 2006. Y como porcentaje del PBI en la última fila, esos números también se han más de duplicado, se han triplicado. Ha crecido como un porcentaje del PBI, ha pasado del 7% a casi un 19 y tanto por ciento. Entonces, en el sentido comercial, el país ha crecido muy rápidamente y está abierto al mundo. Otro indicador pueden ver los flujos de inversión directa extranjera en esta tabla. Si pueden ver la segunda fila, que está en rojo, la participación global de la inversión directa extranjera en India era solo 0,15%. Y en 2017 eso llegó a 2,8%. Y yo creo que los números más recientes van a mostrar un crecimiento mayor. No tengo los números más actuales, así que no los pude colocar aquí. Pero no se trata solo de los flujos de inversión que llegan a India, sino que como parte de los esfuerzos de globalización, las empresas indias están invirtiendo en el exterior. En 1980, la participación global de inversiones indias en el extranjero casi no eran notorias, eran 0,008%. Pero en 2017, ese número ya es casi 0,8%. En 2017, y para darles ejemplos de alto perfil, tenemos a marcas como Jaguar o Land Rover, que son propiedad de Tata, una de las empresas o conglomerados corporativos más grandes de India y del mundo. Este flujo de comercio e inversiones también se ha visto reflejado en los flujos de capital humano. En los Estados Unidos es muy notorio. La ley de inmigración de los Estados Unidos del 65 le dio visas preferentes o categorías preferentes de visa a inmigrantes con capacidades. Y muchos indios dejaron el país en ese momento, y lo que se llamó la fuga de cerebros, reforzada en 1990, cuando Estados Unidos estableció el sistema de visas H-1B para atraer a gente especial, gente muy capacitada, muy talentosa. Entonces, esto creó una gran demanda de profesionales del sector de tecnologías de la información de India. Los indios fueron los mayores beneficiarios del programa de visas H-1B. Y yo sé que esto está reflejado en las cifras. Pero también sucedió cada vez más que vemos un regreso de muchos de estos
indios del exterior, especialmente después del colapso de las .com en los Estados Unidos en 2000. Un analista saxenian llama ahora la circulación de cerebros entre el Silicon Valley y Bangalore, estimula la circulación entre ambas regiones. Entonces no es sorprendente que India haya terminado como el mayor exportador de servicios de la tecnología de la información y la comunicación. Para llegar a esta circulación de cerebros, India también presentó la categoría de ciudadano extranjero de India para los indios que viven afuera, para que puedan volver y restablecerse en India más fácilmente. Pero el mensaje más amplio que quiero darles aquí, India es muy distinta a lo que era hace 30 años. Se ha abierto al mundo, hay distintos flujos de capital, de ideas, de gente, de personas, y yo creo que aquí India y Argentina deberían complementarse, porque yo sé que también Argentina tiene muchas áreas que visité como Santa Fe, y esta tabla muestra cómo India hace un tiempo es el primer beneficiario de la visa H1B. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a finalizar aquí y estaré muy contento de recibir cualquier pregunta que puedan tener el público. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Parthasarathy. Ahora daremos espacio a preguntas que quieran hacerle al doctor. Tenemos aquí una pregunta. Bueno, en el caso como representante financiero de un frigorífico, para el caso de Friar Sociedad Anónima, quería saber si nuestra industria que provee carnes y distintos subproductos como harina de hueso, cueros, etcétera, podría ser una industria que aplique a este programa, ya que veo un desarrollo más inclinado a lo tecnológico. Okay, may I answer now? ¿Puedo responder? Yeah, okay. So I think Bueno, muy bien. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos que recordar es que no hay un producto que sea viejo o nuevo. De hecho, si tomamos el reprocesamiento, el tipo de tecnología que se usa en el procesamiento de carnes hoy es muy distinto, o en el procesamiento de cueros, es muy distinto de cómo se procesaba el cuero hace 50 años, ¿verdad? Y estuve leyendo recientemente sobre esta empresa que fue hackeada y la gente, bueno, la tomaron, digamos, de rehén a través del sistema informático, porque querían un pago de 11 millones de bitcoins o algo así. La tecnología es crucial, sin importar en qué sector estamos, y de hecho, sé de empresas de software en India que han desarrollado tecnología específicamente o software para empresas que empaquetan carne, por ejemplo. Y no se trata de cuero o empaque de carne. El tema importante aquí es cómo cambiarán estos procesos con el tiempo. La gente va a continuar necesitando productos de cuero, no van a ser obsoletos. Son los cambios en los procesos, y la tecnología puede tener un papel muy importante en todo esto, y yo creo que eso es lo crítico. Okay, gracias. Otra pregunta. Buenos días, quisiera saber dónde averiguar cuáles serían los requisitos en India para poder ingresar alimentos de mascotas. Muchas gracias. let me be very honest, I do not. Déjenme ser muy honesto, no sé la respuesta a esta pregunta, ni siquiera tengo una mascota, así que para ser muy honesto, no sé ni dónde puedo comprar comida para mascotas. Esto creo que es una pregunta mejor para la Embajada India o el Ministro de Comercio. En India tienen una página web muy buena, ese sería el mejor lugar para referirse. Disculpen que no pueda ofrecer una respuesta, y si le diera no quisiera desorientarlo. Y una última pregunta. Consulta por la importación en India de productos como la cerveza, si tiene algún trámite excepcional,
y si hay vinos argentinos, ¿cómo considera, si considera que se puede usar el mismo canal? Yes, to the best of Sí. my knowledge, you can use. Hasta lo que yo sé, se puede usar el mismo canal para el vino y la cerveza. Así es. Y me encanta el vino argentino. De hecho, me traje un par de botellas cuando volví la última vez. Sí. No, pero seriamente sí se puede hacer. Me parece que no hay problema. Doctor Partasalati, continuaremos con el segundo disertante. El resto de las preguntas pueden seguir haciéndose en el mail de consulta de los organizadores. Muchas gracias, doctor Partasalati. A continuación vamos a escuchar a Manuel Gonzalo, licenciado en Economía Magna Cum Laude por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional de General. Thank you very much. The pleasure of mine. Thank you. Gracias. Doctor en Economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es investigador y docente en PRODEM y DEI, la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Escuela de Economía de la UNDEC, Universidad Nacional de Chilecito, y miembro del Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur, del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Fue investigador visitante del Center for Development Studies, CDS, en la Jawaharlal Nehru University, en India. Ha publicado diferentes artículos sobre India y asesorado universidades y gobiernos en torno a la relación con India y Asia del Sur. En 2019 colaboró en el estudio y trabajo de campo sobre las potencialidades del vínculo entre la UNRWA y el Instituto Internacional de Información y Tecnología de Bangalore. Actualmente se encuentra en proceso de publicar el libro titulado India from Latin American, Peripheralization, National System of Innovation and Demand-Led Growth, con la editorial Routledge. Gracias, Manuel, te damos la palabra. Bueno, gracias Julia, gracias a todos, a la provincia, a la Fundación, al Banco ICBC, a la UNRWA, a los embajadores, al gobernador, a Julieta, a Emi, a Emiliana, a Balaji, bueno, a todos por la invitación. Para mí es un placer poder estar acá. Bien. Dicho esto, voy a pasar a presentar. Cualquier cosa, Julia, decime si no se escucha o si está todo bien. ¿Se ve bien? Bien. Bueno. Esto es la presentación más el marketing personal, lo voy a obviar, ya Julia lo hizo. Sí, tal vez destacar algunas cuestiones que me parecen importantes para contextualizar lo que se está haciendo acá. En 2019 hicimos un trabajo de campo en Bangalore para pensar un poco la relación con Santa Fe y con Rafaela. Eso creo que funciona como un antecedente de esta construcción que se está haciendo. Y en particular, obviamente, me parece importante y lo que está haciendo Julieta, Emi y demás, en términos de pensarla en un sentido amplio la relación entre Santa Fe e India, ¿sí? Eso lo menciono. Y un poco aquí la propuesta para hoy ya más concreta, ¿sí? En algunas cosas, ser el último presentador, hay cosas que son positivas que ya se dijeron y esas mismas también son negativas en el sentido de que ya están dichas. Pero lo que voy a tratar de hacer, un poco complementando en algunos aspectos la presentación de Balaji, es en algunas cuestiones un poco ser más amplio para presentar a India, para presentar a India en el Índico. Me parece importante observar a India en el Índico, que ese sea un espacio a visualizar, incluso pensando en la política exterior, pensando en las exportaciones de Santa Fe, pensando en las empresas. India puede funcionar como base para una expansión hacia el sur, ¿sí? Estamos hablando de países de, bueno, India, en el caso de India, de 1.300 millones de personas, pero también de 200 millones de personas, 500 millones de personas. Entonces, pensar a India en el Índico y en Asia del Sur me parece lo más adecuado y lo más relevante en términos de relaciones internacionales, incluso por
la trascendencia que está teniendo el Índico en el mapa geopolítico de hoy. Luego de eso voy a tratar de avanzar un poquito en lo que tiene que ver con, más específicamente, los motores de crecimiento de India en el siglo XXI. Digamos, hay que saber, o hay que identificar bien por qué crece India para saber qué le podemos vender, ¿sí? Hay que entender bien el crecimiento de India para saber qué le podemos vender. Después algo sobre capacidades y demandas en India, que pueden, digamos, visualizar también oportunidades de negocio, oportunidades de cooperación internacional, ¿sí? Oportunidades de internacionalización para empresas argentinas, y algo más concreto sobre un panorama y oportunidades para la provincia de Santa Fe, que como bien se dijo acá, digamos así, si India es el corazón del Índico, Santa Fe, por su ubicación en la Pampa Argentina, es el corazón hoy por hoy del comercio con India, y eso tiene que ser claramente diversificado y escalado. Bien, avanzando un poquito, y para entender un poco el largo plazo de India, ¿sí? Digamos que me parece muy relevante. Digamos, India en el siglo XVIII, junto con China, representaban aproximadamente el 50% del producto manufacturero mundial. Entonces, digamos, muy resumidamente, hay mucha literatura sobre esto, pero India en el siglo XVII, el siglo XVIII, junto con China, eran el centro manufacturero mundial. Este centro manufacturero mundial, como producto emblema en China, tenían a la porcelana, y como producto emblema, en el caso de India, tenían a los productos textiles, ¿sí? Entonces, la historia de India, la historia a largo plazo de India se configura un poco a partir de esta historia de largo plazo, una historia civilizatoria, que es muy importante tenerla en cuenta a la hora de pensar procesos de internacionalización, y ahora después voy a volver un poquito sobre eso. En ese sentido, digamos, las rutas comerciales ya desde, bueno, incluso antes de la llegada de Vasco da Gama a Calicut, las rutas de comercio de India con África, con los países árabes, bueno, no eran los países, pero lo que hoy son los países árabes, con China, eran muy diversas. El Índico en general era un babel de idiomas, que aquí comercializaban judíos, árabes, chinos, africanos, ¿sí? Entonces, pensando, esto, digamos, uno me puede decir, ¿y qué relevancia tiene para mí que hago negocios? Justamente que la forma de hacer negocios en la India tiene una larga duración, de larga data, y es un subcontinente y un país que está acostumbrado a hacer negocios, que está acostumbrado a recibir flujos migratorios de otros países, y en ese sentido, hasta diría, digamos, es un país muy abierto, ¿sí? Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo en Rafaela el trabajo de campo, que me decían, bueno, India es un país cerrado, digamos, obviamente como todos los países protege su industria, pero en términos de apertura y de gusto por los flujos comerciales, digamos, tiene una relación de larga data con los flujos comerciales. Otro aspecto a destacar y a tener en cuenta para pensar la relación con India y con Asia del Sur tiene que ver con la influencia, digamos, de los fenómenos ambientales, naturales, en este caso en particular el monzón. El monzón, por ejemplo, regula la agricultura de la India. Las oportunidades que puedan llegar en la agricultura argentina tienen mucho que ver, por ejemplo, con un buen o un mal monzón en India. Y en términos de, por ejemplo, un proceso de internacionalización, en un mes como agosto o julio, ir al sur de India puede estar expuesto a una fuerte lluvia, digamos, y a un monzón muy fuerte. Entonces hay que tener, digamos, el monzón como regulador de la economía de India, como el impacto que pueda tener el monzón, incluso, digamos, en la logística en India, es un elemento de largo plazo que hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Bien, acá como les mencionaba, digamos, los textiles como producto emblema en la historia de la India, con sus distintos colores, con sus distintos trazos, con sus distintas texturas, fueron, digamos, uno podría pensar incluso la revolución industrial en Inglaterra como una respuesta a la importación de los textiles de la India, que eran de algodón, tenían mejor color, eran más suaves a la piel humana. Entonces, la élite europea, cuando los ingleses colonizan o penetran en India, quedó fascinada con los textiles europeos, eso, digamos, con los textiles indios. Eso sigue estando en la mentalidad, sigue estando en las capacidades de India, incluso, por ejemplo, de países vecinos como Bangladesh. Hoy es uno de los principales productores textiles del mundo, y es un producto emblema a tener siempre en cuenta en la historia económica y de los negocios en India. Aquí algunas cuestiones más de geografía para pensar un poco
las características de India. Todo el norte de India está atravesado, digamos, el subcontinente indio básicamente es una masa de tierra que se desprende de Gondwana y choca con Eurasia, básicamente, y ahí forman los Himalayas, ¿sí? Cuando digamos los Himalayas, cuando digamos toda la barrera del Tíbet, el monte Everest, pensemos como, bueno, todo lo que puede representar esto en turismo y demás, pero también pensémoslo como una gran fuente de recursos de todo tipo, por ejemplo, hídricos, digamos. El Himalaya es una gran fuente de recursos hídricos, y cuando digo esto, por ejemplo, no es algo muy lejano, IMSA en Argentina está haciendo negocios está operando turbinas en esta zona, ¿sí? A su vez, siempre es importante tener, por ejemplo, presente, bueno, la bahía de Bengal y toda la bahía de Bengal pensando en el comercio con China, ¿sí? Por ejemplo, de acá salía buena parte de las rutas del opio hacia China. Sri Lanka como países vecinos, todo el ámbito de influencia del Índico, digamos, el Índico es el ámbito de influencia de India, y por ejemplo, para situar la relevancia geopolítica, por el Índico pasan el 70% de las importaciones de petróleo de China. Entonces, que India tenga una proyección sobre el Índico es muy relevante para la geopolítica mundial. Esto, digamos, es un tema de agenda para todas las potencias, para Estados Unidos, digamos, es un tema central en el capitalismo y en la geopolítica de hoy. Aquí algo que tiene que ver con el tipo de cultivos que hay, digamos, en India o en el subcontinente indio. El norte se caracteriza por tener trigo y arroz, el sur es más de arroz. En el sur le pega más el monzón, es mucho más húmedo, por ejemplo en Kerala, ¿sí? En Cochin, en el sur de India. Y una cuestión que la marco acá, que puede parecer así historia lejana, pero es muy, muy importante tenerla presente. En 1600, India alimentaba entre 100 y 150 millones de personas, ¿sí? Entonces, una característica central de la India, que después tal vez la voy a retomar, es las escalas. Es el 7º país más grande del mundo, es una civilización milenaria, y la densidad y la cantidad de población es altísima, ¿sí? Es y lo fue, ¿sí? Estamos hablando que en 1600 ya triplicaba o cuadriplicaba la población de Argentina hoy, ¿sí? Cuando yo les menciono, siempre que les mencione Asia del Sur, digamos, Asia del Sur en buena medida es la expresión máxima de lo que fue el imperio, el Raj británico, ¿sí? Todo el proceso de colonización, ¿sí? Esto fue la máxima expansión que tuvieron los británicos en el subcontinente. El principal legado de la colonización, tal vez, uno puede decir, bueno, el idioma inglés, el tendido de los ferrocarriles, que en buena medida se hizo para transportar granos y para tener control militar sobre el subcontinente, ¿sí? Esta es la extensión del tendido ferroviario que se hizo sobre India. Esto permitió las campañas de Gandhi hablándole a la India rural, digamos, básicamente Gandhi fue un líder político que peleó por la independencia de la India. También, digamos, la imagen colonial y la violencia colonial está en la mentalidad de India y está presente. Por ejemplo, esta es una de las formas de cómo se reprimía una rebelión, una de las principales rebeliones que hubo en suelo indio frente a los ingleses, y estos son cañones y ahí disparaban con la población ahí. Pero bueno, digamos, luego del periodo colonial, la India, si uno mira en perspectiva de largo plazo, siglo XX, siglo XXI, como bien marcaba Balaji, digamos, con algunas, acá lo voy a presentar, digamos, más en términos generales. Si uno mira los indicadores de crecimiento de India, uno ve que en perspectiva de largo plazo, básicamente la mitad del siglo XX y obviamente principio del siglo XXI, tenemos una tendencia de aceleración del crecimiento en India. Digamos. India se viene acelerando, India viene creciendo básicamente desde la mitad del siglo XX y mucho más en el siglo XXI. Esto tiene que ver, digamos, tiene algunas cuestiones que aparecen en la forma de hacer negocios. Por ejemplo, el grupo Tata, que muchos tal vez lo conocen o no, y si no lo conocen y quieren hacer negocios con India, hay que empezar a familiarizarse. Es un grupo de larga data de hacer negocios. Primero inició en el sector textil, después se expandió hacia otros sectores. Hoy tiene básicamente negocios en casi todos los sectores de la economía india, ¿sí?
Otro grupo central en la India ya de hoy, ¿sí?, es el grupo Jio Reliance, ¿sí?, con su brazo de telecomunicaciones Jio Platforms. Por ejemplo, Jio hoy declara que domina la tecnología de 5G, es el principal jugador de las telecomunicaciones indias. Después de China, las telecomunicaciones de India son el segundo mercado más importante del mundo. Es preciso mirar estos grupos, digamos, porque son, por así decirlo, los grupos más consolidados y más avanzados y de larga data de hacer negocios en India. Y en términos de la política de India, ¿sí?, si uno tiene que mencionar así las principales figuras de India, ¿sí?, Nehru básicamente, como luego del asesinato de Gandhi, como el constructor del Estado, digamos, el primer primer ministro, y duró durante básicamente 14, 15 años, que, por así decirlo, le da forma a la India independiente. Luego Indira Gandhi, como la hija de Nehru, quien gobierna durante los 70, ¿sí?, un periodo muy complicado para la economía mundial en general y para India en particular, una guerra con Pakistán. Toma la decisión de avanzar con la Revolución Verde, toma la decisión de avanzar, por ejemplo, con el desarrollo nuclear con fines bélicos, ¿sí? Y ya más yendo al hoy, digamos, tenemos a Narendra Modi como el primer ministro que fue reelecto de la India por el BJP Party, reelecto con una mayoría muy fuerte, ¿sí?, con lo cual muy consolidado como primer ministro en India, y enfrentando, digamos, como bien se marcó anteriormente, los problemas y las potencialidades de India en términos del COVID, ¿sí? El COVID, digamos, como a todos los países, va a tener su impacto, tanto positivo, principalmente, digamos, negativo, pero también va a dejar, por ejemplo, en el caso de India, la consolidación de India como como bien decía el embajador, ya no solo como una farmacia, sino como un productor de vacunas en el mundo, ¿sí? Bien, entonces un poco para avanzar un poco con esta parte, marcar algunas cuestiones que tienen que ver con India, ¿sí? Estuve hablando sobre las escalas, estuve hablando sobre la relevancia geopolítica, y estuve hablando sobre la heterogeneidad de India, ¿sí? En términos de escalas, bueno, esto que les decía, 200 millones de personas de clase media, uno de los países que más nuevos ricos genera, el Índico como un espacio central en términos geoeconómicos hoy, por sus procesos de urbanización, por las demandas energéticas, por la infraestructura, por la cantidad de población, ¿sí? El acercamiento con los Estados Unidos desde la caída de la URSS, y las relaciones de competencia y cooperación con China son también un rasgo marcante de India. Y en términos de heterogeneidad estructural, bueno, por ejemplo, digamos, la Ganesha no es la misma Ganesha en el norte que en el sur, la historia sobre Ganesha no es la misma en el norte que en el sur, hay 18 idiomas oficiales hoy en India, la diversidad regional es muy amplia, por eso algunas de las cosas que después voy a adelantar, es preciso que Santa Fe tal vez piense India, pero piense también una provincia, un estado de India, 2 estados de India, sobre dónde avanzar. Un estado de India son 40 millones de personas. Entonces, tal vez pensar India en su conjunto es algo muy amplio, pensar Santa Fe, un estado, es algo mucho más acotado y mucho más concreto. Algo sobre los, digamos, si uno tiene que decir, bueno, ¿por qué crece India en el siglo XXI? ¿Sí? Y, digamos, lo que Balaji marcó y es central, digamos, tiene que ver con las exportaciones de software y servicios tecnológicos, ¿sí?, por la relevancia de la diáspora de la India, desde los principales ejecutivos de las multinacionales norteamericanas hasta Kamala Harris, ¿sí?, son descendientes de India. Eso se transforma en la economía ¿en qué? En que tiene remesas de indios en el exterior por 3,5% del PBI. Eso es más incluso que la inversión extranjera directa, ¿sí? Entonces, el sector externo a partir de este siglo, India lo acomoda, por así decirlo, con las exportaciones de software y servicios informáticos, con la entrada de capitales de la diáspora y con posicionarse como un mercado de destino para entrada de capitales, por ejemplo, en real estate de los Estados Unidos. Eso permite, por así decirlo, acomodar el sector externo de la economía india. Ahora, para pensar India, para pensar las demandas de India, para pensar las posibilidades de internacionalización en India, hay que tal vez también visualizar las dinámicas internas que están sucediendo en India. India ha experimentado un boom de crédito y un boom de consumo privado. Los indios, digamos, están consumiendo, se están creando nuevos shoppings en India. Hay un proceso de urbanización muy fuerte, no a nivel de China, pero sí que está avanzando. Esto da lugar a procesos, a que la construcción, a que el real estate crezca muy fuerte en la economía india, y hay un proceso en donde tanto Estado como privado
están gastando mucho en infraestructura de transporte, en infraestructura de energía, y eso, digamos, todos esos drivers aplicados a 1.300 millones de personas, imagínense que da una dinámica de crecimiento y unos nuevos consumos que deberían estar siendo mirados y aprovechados como lo estamos haciendo ahora. Acá algo para basar, bueno, acá estoy respaldando lo que dije antes, el boom de crédito principalmente durante los 2000, el crecimiento, fíjense, del real estate en India, que pasa de ser 10 puntos del PBI a casi 26 puntos del PBI, también el crecimiento del comercio, los restaurantes, de 3 puntos del PBI a 9 puntos del PBI, y todo esto, ¿sí?, con una caída de la participación de la agricultura en la economía india de 20 puntos a 7 puntos, ¿sí? Acá los números de gasto en infraestructura, digamos, alrededor de 8 puntos de gasto en infraestructura, entre público y privado, 4 y 4, principalmente energía y transporte. Algo central, digamos, para entender todo esto que estaba contando Balaji de la India rural, el proceso de electrificación que está experimentando India, ¿sí? Hay 500 millones de personas en la India rural que les está llegando la electricidad. Entonces, eso implica demandas de consumo de línea blanca, demandas de aires acondicionados, un incremento en la productividad agrícola, ¿sí?, tractores, ¿sí?, maquinaria agrícola, Santa Fe. En términos de exportaciones, esto lo mencionó Balaji, digamos, hay un crecimiento muy fuerte de las exportaciones, principalmente de software y servicios informáticos. Las remesas, salto en las remesas, ¿sí? La población india en los Estados Unidos, principalmente en California, Silicon Valley y en Nueva York, ¿sí? Bien, y voy a avanzar un poco más. Julia, ¿cómo estoy de tiempo? Bueno, voy a avanzar principalmente a lo que más nos interesa, 5 minutos más para pensar la relación Santa Fe-India, ¿sí? Algo muy general de demandas de India, ¿sí? Esto que les venía diciendo, urbanización, energía, defensa, agricultura para todos, ¿sí? Nuevos consumos, o sea, nuevos ricos, emergentes, clase media, y todo lo que tiene que ver con su sistema científico, vacunas, nuclear, aeroespacial, telecomunicaciones. Ahora bien, pensando y mirando a Santa Fe, mirando la relación entre Santa Fe e India, como bien se marmente, hoy Santa Fe es la principal provincia exportadora hacia India, básicamente en dólares. De la Argentina representa el 44%, estos son números del INDEC, pueden entrar a la página del INDEC y chequearlo. Obviamente, acá aparecen algunos de los principales exportadores santafesinos a India, básicamente las aceiteras, sí, ocupando un lugar central, pero también, como decíamos, cueros y empresas de maquinaria agrícola que se insertan y exportan a India. Y aquí, para pensar un poco la relación, ¿sí? Digamos, Santa Fe representa el 44% de las exportaciones argentinas a India. Hoy aproximadamente, sistemáticamente, 30 empresas santafesinas logran exportar a India. ¿Por qué no pensar de acá a 2 años en que 50, 60 empresas santafesinas estén sistemáticamente exportando a India? Me parece una meta bastante realista y que se podría llegar a conseguir. Las instituciones de CTI y de las universidades de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, tienen vínculos con las instituciones y las universidades en India. Sin embargo, esos vínculos hay que consolidarlos, hay que generar, digamos, se tienen que sistematizar, no pueden quedar solamente en algún investigador que tenga el vínculo, esos equipos hay que financiarlos y hay que poder financiar investigaciones conjuntas con India. Y en términos de inserción exportadora, aún resta, digamos, si bien efectivamente Santa Fe se destaca dentro de Argentina por su perfil exportador y por sus empresas que exportan a la India, hay que aún hacer un fuerte proceso de sensibilización en el empresariado para para difundir y aumentar las exportaciones a India. En ese sentido, ¿cuáles serían los desafíos a futuro? Diversificar, o sea, escalar volumen, exportar más de lo que hay, diversificar y aumentar en términos de actores, digamos, que los actores sean más diversos. Pasar de de las aceites, o escalar los aceites, pero agregarle más alimentos y más bioinsumos. En el caso de farma y de bio, incubación y aceleración cruzada. Santa Fe tiene un montón de instituciones muy fuertes en términos de farma y de bio. India también, eso hay que explotarlo, hay que avanzar, digamos, en cooperación ahí. Todo lo que tiene que ver con AgTech,
la productividad agrícola en India tiene que crecer, Santa Fe tiene mucho para ofrecer en términos de AgTech, eso es central, digamos, a ser trabajado, y en la presentación de Germán se mencionó. Audiovisual, ¿por qué no pensar, por ejemplo, algunas coproducciones Rosario-Bollywood? Bollywood es, en términos de cantidad de población, el mercado audiovisual más importante del mundo, incluso más que Hollywood, ¿sí? Meter una película argentina en Bollywood implica, digamos, que la vean 50 millones de personas, ¿sí? Smart Cities, movilidad urbana y seguridad urbana. Todas las ciudades en India tienen necesidades en términos de movilidad urbana, ¿sí? Hay que pensar, hay que articular en términos de Smart Cities. Siempre pensando en algún socio local, digamos, la internacionalización en India, digamos, es compleja, por así decirlo, entonces es bueno pensar en algún socio local, como decía antes, que India sea base para otros países de Asia del Sur, como Bangladesh, como Sri Lanka, y por qué no pensar en algunas misiones por estado, pensar en Bangalore, pensar en Kerala, pensar en Bombay. Y de acá, digamos, algo que lo puedo pasar a mencionar rápido, pero algo estuvimos explorando en la relación, por ejemplo, Santa Fe-Bangalore, ¿sí? Bangalore es pensado, como bien lo decía Balaji, como una especie de Silicon Valley en la India, y esta relación, digamos, con los contrastes que tienen, por ejemplo, es el edificio de una de las principales empresas de telecomunicaciones instaladas en Bangalore. Son las construcciones que se ven en Bangalore, donde está ahora Balaji, ¿sí? Bangalore tiene una densa red de instituciones y de ingenieros en términos de software y biotecnología, dos sectores que son de interés y de potencial para Santa Fe. Y algunas de las cositas que en su momento estuvimos pensando ahí, gracias, digamos, al apoyo de Rubén y del UNRAF, fue pensar la relación, por ejemplo, en términos de ecosistemas emprendedores, incubación, aceleración, la inserción exportadora de Rafaela, Santa Fe y Argentina en Bangalore, Smart Cities y governance, eficiencia energética, también ahí hay capacidades en Santa Fe, hay equipos que, digamos, yo los conozco, que son muy buenos, incubación y aceleración cruzada, Santa Fe, Bangalore, intercambio de alumnos, ¿por qué no?, en las carreras de ingeniería y de audiovisual, pasantías en software y metalmecánica, estudios de caso, mostrar que los procesos, que estas 30 empresas santafesinas hay que visualizarlas, mostrar que si bien India queda lejos, es posible hacer, se ha hecho, digamos, y más si hay una visión estratégica, si hay apoyo, se puede mostrar, se puede visualizar, y pensar, por ejemplo, misiones con foco en TICs, bio, audiovisual y metalmecánica. Bueno, me pasé un poquito, pero me parecía importante lo de Santa Fe, así que, bueno, entiendo que todo esto continuará, así que los felicito, agradezco la invitación y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante tu presentación. Tenemos aquí una pregunta para hacerte. Dice, buenos días, considerando que India es un importante socio comercial de Argentina y Santa Fe, como también lo es China, y ambas son potencias emergentes que comparten el escenario estratégico en Asia, ¿cuál es la perspectiva entre los dos países en relación con OBOR, One Belt, One Road, la iniciativa geopolítica y económica de proyección global liderada por China, y de qué forma puede impactar en Argentina? Gracias. Bueno, sí, me parece que principalmente en el caso de India eso afecta a lo que es, digamos, al norte de los Himalayas, que es un poco lo que está buscando avanzar y penetrar China, y también sobre el Índico. A mí me parece que, digamos, el Índico es, sin embargo, digamos, es el espacio natural de India y va a seguir, por así decirlo, buscando marcar su presencia sobre el Índico. Digamos, eso es un poco la geopolítica regional. Respecto a cómo puede afectar a Argentina, bueno, ahí es, obviamente, Argentina tiene que ser inteligente en términos de si entre China e India hay cierta competencia por recursos, por ejemplo, poder aquí capitalizar, como bien lo decía el embajador Gobi, por ejemplo, en minería. ¿Sí? Si India tiene interés en minería, bueno, poder explorar eso. Si India tiene interés en el software, en la industria de software o de farma o de bio de Argentina, que Argentina pueda ver cómo eso lo capitaliza. Ok, ahí le transmitimos también en inglés la pregunta al doctor Parthasarathi por si quiere agregar algo. Can I speak now, Julia? Of course,
Yes, Yeah. I will try to translate after you give your presentation. Okay, I will make it brief. First of all, India and China are actually, there is a little bit of tension between these two countries. There has been a little, even some issues on the border at the Himalayas. And India has actually been, India has kept out of the One Belt or One Road, One Belt, One Road initiative, although I think it was invited by China. And India has decided to pursue its own path. In terms of what it might mean for Argentina, right? I think, I don't think India's participation or non-participation that necessarily has any direct or immediate implications, because you're also, particularly because you're not part of Asia, right? There, if you're in that immediate region, maybe, but otherwise not, because both these countries are huge. Their capabilities are extensive. The markets are huge. So you can work with both countries. You can choose one over the other, whatever. So I don't think that particular geopolitical initiative of China has to necessarily affect the relationship between Argentina and India. Bueno, voy a tratar de traducir una partecita que escuché, la otra se me cortó. Dice el doctor Balaji que entre India y China hay una tensión por este tema del obor y que hay algunos problemas en los límites entre ellos y que India fue en realidad dejada fuera, aunque lo que él cree es que fue invitada por China. Y por lo tanto, India trató de hacer su propio camino. Lamentablemente, disculpen, pero no pude escuchar la segunda parte. No sé, Manuel, si vos me podés ayudar en... Sí, no, digamos, Balaji lo que digamos, marca es que él entiende que básicamente no, digamos, en términos de lo que le afecta a la Argentina, no digamos, la iniciativa de la Ruta de la Seda no afectaría, digamos, a la relación India-Argentina, y sí marca la tensión entre China, digamos, e India. Bien. Bueno, tenemos otra pregunta y ya con esto daríamos por finalizada la conferencia. Respecto a las remesas y el importante porcentaje respecto del PBI, ¿esto se da en forma espontánea por el comportamiento y gran número de su diáspora? ¿O existe algún incentivo o estructura legal al respecto que genere esas condiciones? Sí, está muy bien. Ahí eso es central, digamos, el rol de la diáspora en todo, digamos, por todo, digamos, lo vemos de Kamala Harris, pero digamos, a partir de los 80, y eso Balaji seguramente también podrá complementar algo, a partir de los 80 y los 90 en India empiezan a mirar con otros ojos a lo que se conoce, lo que en la literatura parecía como el brain drain, o sea, la fuga de cerebros, a empezar a pensarlo como el brain gain, ¿sí? O sea, la ganancia de los indios, las indias, les indias en el exterior, ¿sí? Entonces, un poco se cambiaron una serie de normativas en el sistema financiero para asegurar que los indios en el exterior manden plata hacia India. Eso significó efectivamente, como marcaba en uno de los gráficos, 3,5 puntos del PBI. Eso es, digamos, para nosotros, digamos, imagínense para un país como Argentina, que, digamos, que no tiene que enfrentamos permanentemente la falta de dólares, es una bendición. Y para la India también, en ese sentido, porque eso te aliviana mucho el sector externo de tu economía. Entonces, se cambió los ojos sobre esta fuga de cerebros para mirarlo como una ganancia, y se aplicaron políticas específicas sobre el sistema financiero para que los indios manden su plata hacia India, diría. Bien, muchas gracias, Manuel. Lamentablemente tenemos que dar por finalizada la capacitación, pero los invitamos a que todas las preguntas que tengan puedan consultar en sfglobal@santafe.gov.ar. Les agradecemos haber participado en la jornada de hoy. Gracias, señor Parthasarathi. Gracias, señor Gonzalo. Y les recordamos que el próximo jueves a las 9 horas continuaremos con el segundo módulo de Cultura y Negocios con India. Muchas gracias. Un placer.
Muchísimas gracias y los esperamos en la próxima edición. Bye, Mr. Balaji. Thank you very Bye. much for Bye, your Balaji. presentation. Bye, Manalo. Bye. Bye, everybody. Thank you for the opportunity to be here. Thank you very much. Okay. Gracias a Bye-bye. todos. Have a good day. Bye.